Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren perfectamente bien. Y bueno, vamos retomando, ¿sí?, nuestra clase de práctica notarial 2 de la Universidad Católica de Santa Fe, ¿sí?, que se dicta en la carrera de notariado en nuestra sede de la ciudad de Posadas. ¿Estamos? Bien, el método, un poco el desafío de la clase de hoy, ¿sí?, es continuar desandando y desarrollando los temas referidos justamente al gran bloque temático, ¿sí?, del régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales, ¿sí? Uno de los primeros temas que vamos a ver en el inicio de esta clase es un poco lo que ustedes ven allí en la portada con la cual damos inicio al video, ¿sí? Hoy vamos a profundizar, ¿sí?, en primer lugar, la cuestión referida al asentimiento conyugal para la disposición de los bienes gananciales. ¿Está? Así que bueno, los invito a sumarse a la clase de hoy y, como siempre digo, manos a la obra. ¿Está? Vamos a meternos entonces en órbita del análisis de nuestra guía de trabajo, que es un poco nuestro norte, ¿sí?, que seguimos en cuanto a rumbo para el desarrollo de este bloque temático. ¿Estamos? Bien. Ahí está el tema de la guía, sí, justamente nuestro bloque temático general del régimen patrimonial, sí, seguimos todavía en la cuestión patrimonial, sí, ya pasamos los puntos primero, segundo y tercero, y estamos desarrollando, sí, justamente este punto 4 referido al denominado régimen de comunidad de bienes. En la clase y video anterior justamente empezamos a desarrollarlo, ¿sí? Vimos ese, como siempre hacemos, siguiendo el mismo método, ¿sí?, u orden, ese comparativo otra vez entre Código de Vélez y Código Civil y Comercial actual. Lo que antes era la llamada y denominada sociedad conyugal, ¿sí?, con un carácter imperativo, ¿sí?, obligatorio, de orden público, lo contrapusimos con este régimen actual de comunidad, ¿sí?, que esencialmente muestra, ¿sí?, y adquiere un carácter supletorio, ¿sí?, en particular para aquellos contrayentes que nada manifiestan al respecto a la hora de la celebración del acto matrimonial. ¿Estamos? Entonces habíamos remarcado, ¿sí?, este carácter de fundamentalmente de ser supletorio, ¿sí?, para la voluntad de las partes a la hora de la celebración del acto matrimonial, y pusimos de manifiesto esta dualidad en cuanto a calificación de los bienes existentes durante el régimen de comunidad, ¿sí? Esto de justamente esta dualidad que se manifiesta en términos de definir los bienes propios por un lado y por otro lado los bienes gananciales. ¿Sí? Vimos esas reglas de lógica jurídica, recuerdan, fundamentalmente referidas, ¿sí?, al momento de la adquisición, luego al carácter de la adquisición y finalmente luego al origen de los fondos, ¿sí? Entonces, de la interrelación y correlación de esas tres reglas jurídicas, ello nos permitía hacer una correcta y certera calificación, ¿sí?, poniendo una vez más de manifiesto que la calificación acerca de la tipología del bien como propio o ganancial es materia ajena, ¿sí?, para la voluntad de las partes, sino que justamente es algo que queda al arbitrio de la codificación, al arbitrio de la legislación, quien nos termina brindando las pautas para justamente poder definir de manera correcta cada uno de los casos que se nos presenten. Bien, luego desandamos esos denominados casos polémicos, ¿sí?, casos limítrofes,
¿sí? Y nos metimos en el desarrollo y profundización de dos de ellos. En particular, lo referido a la denominada adquisición de partes indivisas, ¿sí? De manera sucesiva, en donde remarcamos, ¿sí? Este criterio de que el nuevo Código Civil y Comercial se vuelca por la teoría, digamos, monista, en el sentido de que todos los bienes serán enteramente o propios o enteramente gananciales. ¿Está? Entonces, quedó claro como a partir de las enseñanzas del plenario Sanz, ¿sí? Esto se venía a ratificar y lo que definía la calificación del bien como propio o ganancial era el carácter de la originaria adquisición. Si esta era propia, teñía, ¿sí? Y se extendía a las sucesivas y siguientes adquisiciones de parte indivisa. Estamos entonces, en ese caso, supongamos de que todo el bien era propio, era innecesario la comparecencia y posterior otorgamiento del asentimiento conyugal. Está, puesto que el bien es propio. Pero dejamos también, pusimos de manifiesto cómo el nuevo código, digamos por criterio de justicia y equidad, en definitiva siempre deja a salvo el denominado derecho o sistema de recompensa, que se pone en práctica a la hora o momento de disolución y liquidación de la hoy existente comunidad. Bien, también repasamos el caso polémico, ¿sí? Referido a la reinversión o subrogación. Está este procedimiento que hay que seguir, que está bien reglado, ¿sí? Que está dirigido tanto a los, digamos, a los usuarios ciudadanos que pretendan utilizarlo, pero principalmente es un mensaje para nosotros, como operadores de escribano, en el sentido de decir, tiene que haber un buen asesoramiento. Y si algún sujeto quiere seguir manteniendo el carácter propio de un bien que va a adquirir ya estando vigente en la comunidad, va a tener que seguir ese camino, ¿sí? De esos tres pasos necesarios, en el sentido de decir, tendrá que hacer la manifestación de reinversión, ¿sí? Tendrá que circunstanciar, es decir, especificar cómo es que le corresponden esos fondos en carácter de propio, y luego tendrá que hacer presente, ¿sí? Justamente la presencia del cónyuge no titular, ratificando o confirmando todo lo previamente dicho por el cónyuge titular. Bien, vamos a los temas propios de la clase que damos inicio a continuación. ¿Sí? Vamos a meternos, ahí lo tienen ustedes allá por la mitad del punto 4, la cuestión referida a la gestión de los bienes gananciales. ¿Está? Gestión de los bienes gananciales. Y ustedes ven allí como esto sigue justamente el lineamiento de decir asentimiento conyugal y poder para asentir. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver justamente cuál es la gestión ahora propia de los bienes gananciales, ¿sí? Para lo cual tenemos que hacer lectura básica de dos de los artículos previstos en el Código Civil y Comercial. Artículos 469 y artículo 470. ¿Está? Bien. Vean, los llevo a otro cuadrito que ya repasamos también las clases anteriores. ¿Sí? Nos ubicamos en el contexto justamente este de que dentro del régimen de comunidad, ¿sí? Justamente vamos a distinguir los bienes propios y gananciales. ¿Sí? Y ahí vemos cómo respecto a los gananciales, justamente para su enajenación o gravamen, ¿sí? Será necesario, va a haber que requerir del asentimiento, ¿sí? Conyugal del cónyuge no titular, artículo 470. Ahora bien, vamos a meternos en la letra del código, ¿sí? Y reafirmar cuál es la gestión de los bienes propios, ¿sí? Puesto que el código tiene también, por así decirlo, algunas palabras al respecto, ¿sí?
Bien, ahí lo vemos. Artículo 469, ¿sí? Bajo el epígrafe de bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración, ¿sí? Y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el 456. Perdón. ¿Estamos? ¿Cuál era el 456? Recordarán ustedes, el asentimiento conyugal para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar, ¿sí? Que era uno de esos 4 grandes temas que se trataban en el régimen patrimonial primario, ¿está? Que resultaba aplicable tanto al régimen de comunidad, que es el que estamos tratando, como al régimen de separación. Entonces, ya lo dijimos en su momento y reafirmamos hoy, a pesar de que fuere una vivienda con carácter propio y justamente esta sea la sede de la vivienda familiar o del hogar conyugal, en aquel entonces iba a ser necesario la presencia, comparecencia y consecuente otorgamiento del asentimiento conyugal del 456. ¿Está? Entonces, principio general en materia de bien propio, libre administración. Imagínense ustedes actos típicos de administración: dar la cosa en locación, ¿sí? Dar la cosa en comodato, ¿sí? O disposición, supongamos venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, ¿sí? Dentro de la órbita o el contexto de un fideicomiso, ¿sí? O aporte de un bien, ¿sí? Al capital social de una persona jurídica, supongamos una SA o una SRL. Está, salvo lo dispuesto el 456. Si es vivienda familiar, comparecencia del cónyuge no titular para que preste tal asentimiento. Bien, nos queda ahora analizar en la órbita del régimen de comunidad, ¿sí? Justamente cómo juega la lógica de los bienes gananciales. Por eso decíamos y destacábamos con anterioridad, distinguir entre bien propio y ganancial tiene una importancia tanto a la hora de la gestión como luego al momento de la extinción y liquidación de la comunidad. A la hora de la gestión es justamente el contralor, el control que efectúa el cónyuge no titular respecto de los bienes calificados como gananciales. Al momento de la liquidación, ¿sí? Y obviamente, consecuente partición, la importancia va a ser que todo lo que sume o conforme o aumente la masa ganancial deberá dividirse por mitades. ¿Está? Entonces siempre decíamos y reafirmábamos ese carácter de derecho en expectativa, que se actualiza al momento de la disolución y extinción de las anteriormente llamada sociedad conyugal, ahora llamado régimen de comunidad. Bien, entonces nos metemos lleno de los bienes gananciales, 470. Van a ver que otra vez hay un principio general, ¿sí? Primer párrafo. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido, es decir, a su titular. El no titular durante la gestión, ¿sí? no puede arrogarse para sí ningún derecho patrimonial actual, exclusivo, ¿sí? Con vigencia práctica en ese momento preciso, ¿sí? Está su derecho patrimonial en estado, como decíamos, lo decía el profesor Ferrer, en estado larvario, en expectativa para actualizarse luego, al momento de la extinción. ¿Está? Sin embargo, lo que se efectúa por parte del cónyuge no titular es un contralor, un control. ¿Cómo se manifiesta? A través del otorgamiento y solicitud de su asentimiento conyugal, ¿sí? Puesto que en definitiva es como decir, cada vez que asiente, en cierta manera es como que estaría, digamos, esto es más vulgar que técnico jurídico, renunciando a la ganancialidad sobre ese derecho, ¿sí? Puesto que vamos a ver cómo los bienes que requieren del asentimiento en cierta manera tienen una tangibilidad jurídica en el sentido de es factible controlarlos, ¿sí? Y entonces a la hora que, por ejemplo, se efectúa un acto de enajenación o disposición, ¿sí? Lo que era un bien o cosa se transforma en dinero, ¿sí? Y ese dinero en principio mantiene su naturaleza de ganancial,
pero sobre ese fondo ganancial ya es difícil, lógicamente, luego seguir manteniendo esa naturaleza de ganancial, ¿sí? De allí que luego la disposición de ese dinero que supongamos es de fuente ganancial o de origen ganancial, va a ser difícil de controlar por parte del cónyuge no titular. De allí que para la disposición de ese dinero, el cónyuge titular no requiere de ningún asentimiento por parte del no titular. Lo que requiere del asentimiento es la enajenación o gravamen del bien o derecho concreto en particular. ¿Y cuáles son esos casos? Son los regulados en el artículo 470, ¿sí? Este artículo 470 reconoce su antecedente en el sistema ya del Código de Vélez, según Decreto Ley 17711 del año 1968, en el artículo 1277, el clásico 1277. ¿Está? Ahora ha sido reformulado, reciclado, ¿sí? Como para que no queden dudas de casos que había también así polémicos, limítrofes, y ha quedado redactado de la siguiente manera. ¿Está? Ven ahí, segundo párrafo del 470, sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar. Hacemos alguna aclaración respecto de estas dos palabritas de enajenación o gravamen, ¿sí? Enajenación, lógicamente, es entendido, definido bajo la técnica jurídica, ¿sí? Como aquel acto por el cual una persona saca una cosa o un bien o un derecho de su patrimonio. ¿Está? Y debe quedar en claro, ¿sí? Acto por el cual saca de su patrimonio en favor de otra persona, ¿sí? Por lo cual estamos hablando de un acto de disposición, ¿sí? Entre vivos. ¿Está? Entonces es todo acto de disposición entre vivos. ¿Está? Lógicamente no será necesario la solicitud del asentimiento conyugal para disponer de un bien ganancial, ¿sí? Si eventualmente su titular quiere hacer algún acto de última voluntad, ¿sí? Alguna manda o disposición testamentaria, ¿sí? Como la disposición de un legado, ¿sí? O la proyección testamentaria, por ejemplo, de un fideicomiso testamentario. Eso es plena y exclusiva voluntad del sujeto titular de ese bien o derecho. ¿Está? Entonces, enajenación es disposición entre vivos, ¿sí? Actos entre vivos. Bien, entonces hablamos de, lógicamente, venta, permuta, ¿sí? Transferencia de dominio fiduciario dentro del contexto de un fideicomiso por parte del fiduciante a fiduciario, aporte del dominio de un bien, supongamos inmueble, a favor del capital social de una sociedad que esté en curso o en el íter constitutivo de formación. Estamos, gravamen, ¿sí? ¿Qué derechos reales clásicos de gravamen? Hipoteca en el caso de inmueble, prenda en el caso de cosa mueble, ¿sí? Anticresi, con escasísima aplicación práctica en la realidad, ¿está? Y también los derivados de la legislación complementaria del derecho comercial, ¿sí? Bien. Asentimiento entonces para enajenación o gravamen ¿de qué? Inciso A, bienes registrables. ¿Cuáles entonces? Todos aquellos cosas, ¿sí? O derechos en definitiva que supeditan toda su eficacia o parte de su eficacia a un régimen de inscripción registral. ¿Está? Entonces queda claro que en materia inmuebles, ¿sí? Lógicamente el inmueble cuando se disponga o se grabe un inmueble va a quedar captado. ¿Está? Ustedes ya saben, la publicidad en materia inmobiliaria, ¿sí? Juega con un rol de justamente ser con carácter declarativo. ¿Está? Simple oponibilidad y publicidad a terceros interesados. ¿Está? Distinto va a ser el caso de la materia de automotores, ¿sí? Recordemos que el registro automotor trabaja con una publicidad, en definitiva, una eficacia de la inscripción registral con carácter constitutivo. El derecho real de dominio del adquirente, ¿sí? Sea un 0 kilómetro o un usado
a través del formulario de transferencia del formulario 08, nace en el registro, no nace en la escribanía, ¿sí? Como cualquier acto de disposición de venta o permuta, ¿sí? En donde el acto ya nace con eficacia para las partes de ese acto y para aquellos que formaron parte de la celebración de ese acto, como el escribano, ¿sí? El escribano que autoriza esa escritura. Luego la inscripción registral en materia inmobiliaria, reitero, es para publicidad y oponibilidad a terceros. ¿Qué otros bienes registrables? Buques, aeronaves, ¿sí? También el Registro Nacional de Buques, Registro Nacional de Aeronaves, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos? También el derecho marcario en el sentido de marcas y señales, ¿sí? Justamente para ganado mayor o menor. ¿Estamos? ¿Qué otras cuestiones más que hacen a la práctica notarial? La disposición, por ejemplo, de una cuota social, de una SRL. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay que inscribirlo en el registro, ¿sí? En el registro general, lo que antes llamábamos el RPC, Registro Público de Comercio, ¿sí? Que en nuestra provincia de Misiones funciona en órbita del Juzgado Civil y Comercial 1, ¿sí? Como gestión anexa. Cada vez que se transfiera la cuota justamente social supongamos de un socio de la SRL, va a requerir del asentimiento conyugal, ¿sí? Por parte del cónyuge no titular. Bien, y ahí básicamente es lo que nos desenvolvemos en una provincia con el movimiento comercial y jurídico como la nuestra, la provincia de Misiones. Van a ver que la inmensa mayoría de casos quedan captados en el inciso A. También el inciso B, paso a leerles, las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, ¿sí? Con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. Les leo el inciso C, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior. ¿Está? Entonces estamos todos en órbita fundamental del derecho societario, ¿sí? Todas estas transferencias de participaciones, ¿sí? De interés. Finalmente también los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios. ¿Está? Todos esos actos requieren del asentimiento por parte del cónyuge no titular. Reafirmamos la naturaleza del asentimiento, ¿sí? Un acto unilateral que puede darse con anterioridad al acto al cual accede, complementa, puede darse en ocasión, es decir, como por ahí dice la doctrina notarial, coetáneamente, simultáneamente con el acto celebrado, y también podría darse con posterioridad. Pero reafirmamos lo que dijimos en la clase anterior, si se da con posterioridad, desde la celebración del acto principal es como que el acto está sujeto a nulidad, ¿sí? Puesto que la misma consecuencia ante la omisión que estudiamos para el asentimiento para disposición de vivienda del 456 se da en materia de asentimiento conyugal para disposición de gananciales, ¿sí? Puesto que vean, justamente al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a 459. ¿Está? En el sentido de decir, hay un reenvío legal a todo lo aplicable al sistema de asentimiento para disposición de derechos sobre la vivienda. Entonces, ante la omisión, en principio, ese acto está sujeto a una posible declaración de nulidad. ¿Está? El código se ha juzgado en la actualidad y sostiene y declara la posibilidad de nulidad, ¿sí? Que puede promover el cónyuge no titular, ¿sí? Es una nulidad de carácter relativo, está impuesta justamente esa falta de eficacia en beneficio del cónyuge no titular, es un interés particular, ¿sí? Pero ojo con el plazo de caducidad, ¿sí? Recuerden que es de 6 meses, ¿sí? Desde que hubiera sido conocido. ¿Está? Permítanme que vuelvo al dispositivo del 456. ¿Sí? Ven la parte final del primer párrafo, ¿sí? Plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero a su vez no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial, ¿sí? Ojo con esos cambios de regímenes
¿sí? Supongamos de comunidad, y luego nos vamos a separación, no más allá de 6 meses, ¿sí? Que hayan transcurrido desde el cambio de régimen. Bien, volvemos al 470, ¿sí? Entonces, ¿sí? Reafirmamos esto del asentimiento por parte del cónyuge no titular, ¿sí? Justamente para la disposición de estos derechos. ¿Estamos? Un temita muy importante, vean, que se define acá en el 470, luego de la enumeración de los distintos incisos. También se requiere el asentimiento a las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. ¿Está? Esto en cierta manera vino a definir la cuestión, ¿sí? Que durante mucho tiempo se discutió en el Código Velezano de si, por ejemplo, en un boleto de compraventa hacía falta el otorgamiento del asentimiento por parte del cónyuge no titular. Y se discutió muchísimo, ¿sí? Hay interesantísima doctrina al respecto, algún que otro fallo judicial también, en el cual se discutía, hace falta, es necesario ya en instancia, por ejemplo, de celebrar el boleto, y ahí se empezaba a discutir el boleto de compraventa, ya es la compraventa. ¿Cómo va a ser la compraventa si en realidad estamos en instancia de derechos personales? Bueno, más allá de que podemos seguir discutiendo, ¿no?, si el boleto de compraventa en realidad es promesa o es ya el contrato de compraventa en sí, ¿está? En donde se estipulan al menos esa eficacia querida por las partes de transferencia de derecho, a la cual solo le resta luego la formalidad. ¿Cuál es la formalidad? A la hora de transferencia onerosa de dominio, ¿sí?, entre vivos, lógicamente escritura pública por ante escribano. ¿Estamos? Pero bien, lo cierto es que es necesario que en instancia del boleto, ¿sí?, el cónyuge no titular ya preste su asentimiento. ¿Está? También se discute por ahí en la práctica, y van a ver algunos artículos de doctrina en Revista del Notariado, Revista Notarial. Revista del Notariado es de la Ciudad Autónoma, es del Colegio Notarial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieren después googleen, van a ver que pueden acceder a ese material. Y Revista Notarial es la revista del Colegio de Provincia de Buenos Aires. Bien, ahí también se discutió muchas veces, mucho tiempo, si era necesario el asentimiento para las cesiones de boleto. Supongamos un titular registral vende por vez primera, ¿sí?, a un adquirente por boleto. Y luego ese adquirente por boleto transfiere todos los derechos emergentes de ese boleto originario a un cesionario. Transfiere justo por contrato de cesión. Supongamos entonces que el adquirente por boleto revista estado civil casado. Entonces se discutía, ¿hace falta que preste su asentimiento en ese caso? Hay mucha doctrina que con ojo clínico analiza la cuestión. Parte de la biblioteca termina diciendo que no, parte de la biblioteca termina diciendo que sí, y por razones de buena técnica notarial, después lean y hagan una definición de posición. Entendemos, como siempre decimos, salvo mejor opinión debidamente fundada, de que es necesario que preste el asentimiento conyugal a la hora de la cesión del boleto. En última instancia, estamos en presencia de un bien que tiene vocación registral. Más allá de que no estemos manejando con instrumentos privados, ¿sí?, boleto originario o sucesivas cesiones, en algún momento, ¿sí?, supongamos el cesionario subadquirente va a exigir la escrituración del bien, y esa escrituración del bien va a tener que tener reflejo registral. Va a haber que escribir esa escritura en el registro de la propiedad. Estamos en definitiva negociando, o formalizando un acto sobre un bien registrable. Bien, van a ver que sobre esto del asentimiento hay un montón de temas para definir, ¿sí? También se ha planteado muchas veces, se prestó el asentimiento en boleto. Entonces el boleto, ustedes saben, es un instrumento privado, ¿sí? El adquirente por boleto o cesionarios, subadquirentes, en algún momento quieren escriturar, ¿sí? Vamos al caso base, adquirente por boleto, ¿sí?, originario.
¿sí? Supongamos entonces el titular registral vendió, ¿sí? Y su cónyuge prestó asentimiento, ¿sí? Luego, cuando quiere escriturar, resulta ser que el titular registral, a ese titular registral le es imposible obtener el asentimiento a la hora de escriturar para una instancia de escrituración, o bien, supongamos, un caso más complicado, fallece su cónyuge no titular. ¿Qué pasa? ¿Tiene eficacia ese asentimiento otorgado en el boleto de compraventa? ¿Sí? Y ahí también da para discutir, ¿sí? Uno puede ir para un lado, para el otro, un caso limítrofe, ¿sí? Da para discutir, un caso muy lindo de discutir. Entiendo yo acá en este sentido, otra vez sigo al doctor Ferrer, ¿sí? El asentimiento conyugal es un acto accesorio, complementario, ¿sí? Vean, los llevo a la letra del 1017 del código. 1017. Como les había anticipado en anteriores oportunidades, el 1017 es el artículo que te indica qué actos tienen que hacerse por escritura pública, ¿sí? Así como era un viejo 1184 en la época de Vélez, ahora está el 1017, ¿sí? Vean, 1017, ahí paso a mostrarles. Deben ser otorgados por escritura pública, ¿sí? Inciso C. Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. ¿Está? Entonces, si para la disposición por parte del cónyuge titular de esa cosa, bien o derecho, hace falta escritura pública, supongamos justamente transferencia del derecho real de dominio, ¿sí? Por escritura pública, ¿sí? Que quedaría captado por el 1017 inciso A, lógicamente el acto accesorio, como es el asentimiento conyugal, accede a un acto principal, lo termina complementando, tiene que revestir forma de escritura pública. ¿Sí? Entonces el asentimiento conyugal tiene que otorgarse en instancia de escritura pública. ¿Está? Entonces pareciera que siempre hay que cubrir la formalidad de escritura pública. Lógicamente que se complica en el caso, como dijimos, que supongamos que hubo un boleto de compraventa, el cónyuge no titular otorgó su asentimiento y luego fallece, y a la hora de querer escriturar, sí, justamente ha pasado a mejor vida el no titular. En todo caso, podrían sus herederos, en definitiva, terminar otorgando su voluntad en instancia de una escritura pública. Sería procedente el juicio de escrituración. Y ahí la respuesta de la jurisprudencia se va orientando ya hace unos buenos años, decimos unos buenos años, casi como 15 o 20 años, en el sentido de que sí, el vendedor originario se comprometió a hacer la transferencia del derecho real de dominio. Y esa transferencia de derecho real de dominio implica que iba a poner todo de sí para poder transferir. Y poder transferir implica que él tiene que expresar su voluntad como su cónyuge no titular, otorgando el asentimiento. Máxime que ya lo otorgó en instancia de un boleto. Entonces claramente luego, eventualmente, en instancia de un juicio sucesorio, ¿sí? Supongamos de los derechos hereditarios del cónyuge no titular, habría que presentarse allí, ¿sí? El adquirente por boleto y exigir, inclusive por la modalidad de tracto abreviado, ¿sí? Donde ya haya certeza absoluta de quiénes son los herederos de esa persona, que terminen en definitiva confirmando en instancia de escritura pública el otorgamiento del asentimiento conyugal. Digamos, es lo mismo que escriturar un boleto cuando fallece el titular registral, ¿sí? Por lo que ha comprometido en vida, acá sería por lo cual ya ha asentido en vida. En cierta manera esa es la lógica que suele discutirse en cuestiones de asentimiento conyugal. Estamos, vuelvo hacia el 470, ¿sí? Y vamos a hablar algunos temas correlacionados del asentimiento conyugal, ¿sí? Bien, otra cosita. Ven ahí que
hay una remisión, ¿no es cierto?, expresa a todo lo que ya estudiamos para el asentimiento de los derechos sobre la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que entonces el asentimiento para disposición de justamente de los bienes gananciales también tiene que ser un asentimiento circunstanciado, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes este importante artículo 457? ¿Está? Debe referirse o versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. ¿Está? De allí que reafirmamos una vez más, también va a poder haber asentimiento para disposición de bienes gananciales, ¿sí?, que sean anticipados. No hay problema en que sean anticipados. ¿Está? Lo importante es que no sean genéricos o generales. ¿Está? Deberán ser circunstanciados para un tipo de acto. No hay problema que sea anticipado. Tampoco hay problema que se otorgue poder para asentir. ¿Está? Pero no se olviden que cuando hay poder para asentir, ¿sí?, tenemos que leer el lineamiento que nos daba el 375, ¿sí?, en el sentido de decir, se puede dar un poder para asentir, ¿está?, pero hay que identificar los bienes a que se refiere. 375, inciso letra B. ¿Estamos? Entonces, ¿valen los asentimientos para gananciales, para disposición de gananciales anticipados? No valen los genéricos, los generales no valen. Y si se otorga poder para asentir, tiene que ser un poder específico. ¿Se acuerdan? Cuando es específico es porque individualiza un determinado bien. Y si era inmueble, entonces había que determinarlo, había que poner su nomenclatura catastral, su partida inmobiliaria, sus datos de inscripción registral. ¿Está? Como para hacerlo bien específico. Bien, otra cosita que se discutió en esos primeros meses de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial es lo siguiente. Y todo esto derivado de que, como ven en la parte final del 470, hay una remisión a todo lo aplicable al asentimiento de disposición de derechos sobre vivienda familiar. ¿Se acuerdan que una prohibición era que los cónyuges no podían otorgarse entre sí poder para asentir justo para el caso de disposición de vivienda? Entonces, la duda que se planteó más en orden de la praxis notarial, esto nos llevó casi a los estrados judiciales o revistas jurídicas, digamos, de los escritores de derecho civil en general, se discutió, ¿existe también la prohibición de que un cónyuge apodere al otro para prestar asentimiento para la disposición de gananciales del 470? Si uno lee la remisión, ¿sí?, ven que dice artículos 456 a 459, ¿sí? ¿Se acuerdan? El 456 arranca todo lo referido a asentimiento para disposición de los derechos sobre vivienda. Y el 459 es el que tiene ahí entre medio del texto legal esto de que no puede darse a sí mismo el asentimiento en el caso previsto del 456. Bien. Les digo que esto se discutió bastante, ¿sí? Y la posición mayoritaria, entre ellos seguimos acá lo que establece el notario escribano Néstor Lambert, es uno de los articulitos que les dejo allí en el aula virtual, y entendemos, yo creo que razones mínimas de sentido común nos llevan a afirmar, ¿sí?, coincido en esto con el notario Lambert, de que la prohibición para otorgar poder para asentir es solo para los casos de disposición de vivienda. ¿Está? Entonces no habría inconveniente en que un cónyuge, ¿sí?, otorgue al otro poder para asentir en los casos de disposición de bienes gananciales. ¿Estamos? Entonces esa es otra cuestión que debe quedar especificada. ¿Estamos? Bien. Perdón. Otro tema relacionado, quizás ya lo hayan visto en las materias teóricas,
con la cuestión del asentimiento conyugal, sí, es la referida, lo conocerán ustedes, al conocido fallo plenario Feynman, ¿sí? Mauricio Feynman, ¿sí? De la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil del año 1977, ¿sí? En términos de discutir lo siguiente: ¿puede el registro de la propiedad inmueble controlar que se haya otorgado o no el asentimiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá está un poco la cuestión. ¿Sí? Ahí paso a leerles. Cuestión: si el registro de la propiedad inmueble está o no facultado, al examinar los instrumentos presentados para su registración, a controlar el cumplimiento de los requisitos relativos al poder de disposición de las partes impuesto por el artículo 1277 del Código Civil, el viejo 1277, para disposición de gananciales, que era el único asentimiento en principio en la órbita del viejo código vigente hasta julio del año 2015. Y recordarán ustedes que en el plenario Feynman justamente se resolvió, acá está el sumario, el registro de la propiedad, al examinar los instrumentos presentados para su registración, puede controlar el cumplimiento de los requisitos relativos al poder de disposición de las partes impuestas por el artículo 1277 del Código Civil. A esos efectos podrá requerir en el documento inscribible conste la expresión del asentimiento del cónyuge no disponente o la autorización judicial. Si se tratare de bienes propios de uno de los cónyuges, deberá prescindirse del asentimiento, siempre que el disponente manifieste que no se dan los supuestos de erradicación del hogar conyugal y de existencia de menores o incapaces. ¿Estamos? Esta última parte hoy en día no cabería aplicar, puesto que ya contamos con un asentimiento, como suele llamar el notario Lambert, otorgado en interés familiar, que es el del artículo 456, asentimiento para disposición de los derechos sobre vivienda. Pero bien, centrándonos en la cuestión del plenario Feynman, no se olviden entonces que el registro de la propiedad inmueble, a entender de lo que fue la doctrina expuesta en este plenario, en el sentido de decir, el registro puede controlar el otorgamiento del asentimiento, ¿sí? Y ante el no otorgamiento, lógicamente no efectuará una inscripción definitiva, ¿sí? Sino una inscripción provisional, hasta tanto este aspecto sea subsanado. Se discutió muchísimo y es muy interesante el fallo, si esto hacía o no a las formalidades extrínsecas que el calificador, en base al principio registral de legalidad, puede o no controlar. Está, pero como termina integrando el poder de disposición por parte del cónyuge titular, entonces por esa vía anexa o tangencial podía terminar introduciéndose el calificador, el funcionario del registro, a controlar este aspecto. Está, entonces, no se olviden otra cuestión relacionada con asentimiento conyugal, ¿sí? Lo referido al otorgamiento del asentimiento, ¿sí? Va a poder el registro de la propiedad. Bien, volvemos a nuestra guía. Ven ahí, hemos sacado lo referido a gestión de bienes gananciales, asentimiento conyugal, poder para asentir. Antes de pasar al tema interesantísimo de extinción de la comunidad, quiero comentarles 2 o 3 cositas de otro aspecto que caracteriza al régimen de comunidad, ¿sí? Repasamos rápido, digamos, si uno dice de manera muy genérica, 3-4 ideas base del régimen de comunidad. Bien, carácter supletorio, ¿sí? En el sentido de, para al menos los contrayentes originarios, nada dicen, se le aplica de manera supletoria por defecto el régimen. Segundo aspecto fundamental, dualidad de calificación de bienes propios y gananciales. ¿Está? Otro aspecto, ya lo dijimos, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes que califica al régimen de comunidad. No se olviden. Prohibición que nace, prohibición de contratar entre cónyuges, ¿sí? Para los cónyuges entre sí. ¿Está?
De allí que lo ponemos en ese cuadrito. ¿Ven ahí? Régimen de comunidad de bienes, ¿sí? Caracterizante de ese régimen definido, ¿sí? Justo, esta dualidad de bienes en propios y gananciales y la prohibición de contratar entre cónyuges. Artículo 1002, inciso D. Algunas palabras al respecto, puesto que hacen a la práctica notarial, ¿sí? Bien. Ahí está, prohibición de contratar entre cónyuges, ¿sí? Lo que los civilistas clásicos, como Jorge Joaquín Llambía y el maestro Guillermo Borda, entenderían como prohibición de derecho, ¿sí? Como incapacidad de derecho. ¿Está? Recuerdan que hablando en sentido positivo, el valor antes que el disvalor, la capacidad de derecho justo es la aptitud para ser, en este caso, titular, ¿sí? De determinados derechos y obligaciones. El disvalor es la incapacidad, ¿sí? Justamente de poder ser titular de esos derechos y obligaciones. Entonces, la incapacidad muchas veces se refería a un determinado objeto respecto de los cuales, por ejemplo, ciertas personas no podían proceder. Por ejemplo, ustedes lo leen ahí en el 1002, inciso B, ¿sí? Esto de que jueces, funcionarios y auxiliares de justicia, árbitros, mediadores y auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido, ¿sí? Entonces ahí respecto de esos bienes nace una prohibición de derecho, una incapacidad de derecho. También muchas veces la incapacidad se da respecto de actos que puedan celebrar ciertas personas entre sí. Y ahí, por ejemplo, encontramos el inciso D del artículo 1002, los cónyuges bajo el régimen de comunidad. ¿Está? Entonces, les nace a los cónyuges que adoptan, ¿sí? De manera supletoria, ¿sí? Porque les ha resultado aplicable, o de manera voluntaria, supongamos que estaban en separación y cambian con una convención matrimonial al régimen justamente de comunidad, de manera voluntaria, les nace la prohibición de contratar. Esta va a ser una gran diferencia como en el régimen de separación, donde no va a existir, ¿sí? Esa prohibición de contratar. De allí que el régimen de separación, la principal ventaja que se da, ¿sí? Aparte de la cuestión de gestión de los bienes, es la de ampliación de la capacidad de contratación de los cónyuges entre sí. Bien, acá estamos en comunidad y lo cierto es que para los cónyuges ha nacido la imposibilidad de contratar. Como siempre sucede en materia de derecho y en particular del derecho privado, todo principio contiene excepciones y son las que enumeramos al final en el cuadro en la parte inferior, ¿sí? En el sentido de que a pesar de que se encuentren en un régimen de comunidad y en principio les rige la imposibilidad de contratar, los cónyuges podrán formar parte de sociedades, ¿sí? Ya vamos a leer el artículo actual y vigente, el artículo 27, como lo ven allí, de la LGS, Ley General de Sociedades. Lo que antes era la 19.550, originaria en su redacción originaria, llamada Ley de Sociedades Comerciales. Vamos a ver una pequeña evolución que allí hubo al respecto. ¿Cuál es otra gran excepción que ya lo vimos en la clase anterior y hoy también en la clase actual? La posibilidad de que los cónyuges se apoderen entre sí. Después discutimos si es mandato, ¿sí? Lo que quiso hacer referencia al código,
lo cierto es que cuando sea un apoderamiento, en definitiva, terminará operando como un mandato con representación. Y habíamos estudiado que la letra del 459 permite que los cónyuges se apoderen entre sí. ¿Está? Y termina jugando también, en definitiva, como otra excepción al principio general de prohibición de contratación, la posibilidad de que los cónyuges que ya se encuentran en un régimen vigente de comunidad celebren una convención matrimonial. ¿Sí? En definitiva, terminan contratando y terminan eligiendo, ¿sí?, un régimen patrimonial distinto. ¿Cuál sería? Justamente elegir el objeto previsto por el artículo 446, inciso letra D. Justamente optar por un régimen patrimonial distinto, que sería el régimen de separación. Bien, veamos un poquito a continuación, ¿sí?, lo referido a la temática de sociedad entre cónyuges, ¿sí?, para entender cuáles fueron las vicisitudes que se plantearon desde agosto del 2015. Bien. Bien, ahí les muestro, vean. Hagamos de cuenta, hacemos un retroviaje, un flashback. Nos situamos con anterioridad a agosto del 2015. ¿Qué disponía la ley de sociedades comerciales 19.550? ¿Sí? Ahí lo tenemos, en la sección quinta, referida a los socios, había un epígrafe referido a sociedad entre esposos. Y el artículo 27, hoy ya derogado, disponía: los esposos pueden integrar entre sí sociedades por acciones, ¿sí?, y de responsabilidad limitada. ¿Estamos? Después había un segundo párrafo para vicisitudes o devenir de casos en los cuales se disponía un posible cambio de tipo social, ¿sí?, justamente para que no caiga en una causal de disolución la sociedad toda. ¿Está? Bien, entonces, viejo régimen, anterior a agosto del 2015, los esposos podían conformar entre sí o ser partes, ya sea de manera originaria o devenida. Supongamos que se incorporaban en algún momento determinado en una sociedad ya en curso de ejecución, ¿sí?, que ya tenía existencia jurídica, solamente en sociedades por acciones, es decir, SA y comandita por acciones, o de responsabilidad limitada, concretamente SRL. Bien, ¿qué pasó entonces? Les cuento. Esta prohibición general de contratar para el régimen de comunidad no estaba en el anteproyecto originario. ¿Sí? Pasó un poco este mismo desfasaje que hubo, ¿se acuerdan cuando estudiamos la temática de los menores de edad y matrimonio? ¿Sí? En el anteproyecto originario no había, en este tema que estamos estudiando ahora, prohibición general de contratar. Después, cuando entra el Congreso, ¿sí?, y toma estado legislativo el proyecto de futuro Código Civil, incorporan el 1002 inciso D. Y resulta ser que, por otro lado, ustedes saben que lo que era ley de sociedades comerciales, justo esta ley 26994 que sanciona y aprueba el código, también cambió algunos artículos de la ley de sociedades comerciales. Aparte que le cambió el rótulo, antes se llamaba ley de sociedades comerciales, hoy se llama ley general de sociedades. Bien, una de las cuestiones que ya habían modificado los profesores comercialistas, por así decirlo, era la cuestión de sociedad entre esposos, ¿sí? Entonces, paso a mostrarles, ¿sí?, cómo quedó regulado esta cuestión de sociedad entre cónyuges o esposos. Entre cónyuges dispone el código actual. Vean, artículo 26.
27. Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. La sección cuarta, ustedes lo ven allí, es la precedente, la anterior a la sección quinta, ¿sí? De estos primeros artículos de la Ley de Sociedades. Fundamentalmente se refiere a las llamadas sociedades irregulares, ¿sí? Sociedades que conforman las personas pero sin adaptarse a alguno de los tipos previstos en la Ley de Sociedades. Bien, entonces, bajo el nuevo sistema vigente del 1 de agosto del 2015, entonces los cónyuges pueden integrar cualquier sociedad. Ya no nos dice solo sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Entonces ahí se empezó a plantear otra vez una melange interpretativa. ¿Cómo interpretamos cuando la misma ley, por así decirlo, te mete una prohibición general de contratar y después por otro lado, en una ley complementaria, hoy ya del Código Civil y Comercial, te permite que formen sociedades? Surgieron distintas interpretaciones y entonces algunos empezaron a decir, bien, los cónyuges en un régimen de separación, solo a ellos se les aplica el artículo 27 plenamente. Solo ellos pueden elegir cualquier tipo social. Solo ellos pueden conformar cualquier sociedad, ¿sí? Es decir, excluía a los cónyuges que estuvieran en un régimen de comunidad. ¿Por qué? Por la prohibición general de contratar. ¿Estamos? Otra interpretación que surgió es decir, no, la ley de sociedad, la nueva ley, con el rótulo al menos, Ley General de Sociedades, es especial respecto del régimen general, ¿sí? El Código Civil y Comercial. En cierta manera conforma un microsistema. Como ustedes por ahí habrán escuchado en materia de defensa del consumidor, ven que siempre se suele decir el microsistema de defensa del consumidor dentro del régimen general del Código Civil y Comercial. Bien, entonces por especificidad este artículo 27 habilita a que los cónyuges, más allá del régimen que eligieron, sea comunidad o sea separación, puedan conformar de manera originaria o devenida o derivada cualquier tipo social. Bien, en esta última postura está dividida las aguas en el derecho comercial, sí, pero es la postura defendida por distintos profesores, digamos, con gran prestigio, ¿sí? Entre ellos el doctor Daniel Roque Vítolo, ¿sí? Y también el maestro, el profesor Efraín Hugo Richard. Se ha discutido en algunas jornadas y justamente cuestiones empresariales o societarias de derecho comercial, y lo cierto es que un poco, digamos, hoy al año 2020, las aguas interpretativas, por el momento no hay fuente jurisprudencial que haya tratado el caso, pero las aguas doctrinales navegan por esos mares, en el sentido de decir, la norma específica de la Ley General de Sociedades es la que termina aplicándose por mayor especificidad y permite a que los cónyuges elijan cualquier tipo social, ¿sí? Sea que esos cónyuges les esté rigiendo un régimen de comunidad o les esté rigiendo un régimen de separación. ¿Está? Entonces, volviendo al tema planteado, ¿sí? Esto de la prohibición de contratar de los cónyuges entre sí, y cerrando un poco la clase del día de la fecha, ¿sí? Vamos a reafirmar justamente lo que dijimos hace un pequeño momento, ¿sí? En el sentido de que existe la prohibición de contratar entre cónyuges. Está planteada expresamente en el 1002, inciso D. Pero juegan como claras excepciones a este principio general justamente la posibilidad que los cónyuges puedan conformar entre sí distintas sociedades, ¿sí? Y esto lo admite expresamente el artículo 27
de la Ley General de Sociedades y la interpretación que hemos visto sostenida por los profesores Vítolo y Richard. Nos interesa en qué régimen se encuentren, sea comunidad o sea separación, podrán elegir cualquier tipo social y conformarlo de manera originaria o devenida, porque se incorporaren más adelante a una sociedad en donde ya era socio uno de esos cónyuges. Bien, segunda excepción entonces, como ya lo estudiamos con anterioridad, la cuestión de los apoderamientos recíprocos entre los cónyuges. Podrán apoderarse, gran limitación nomás en el poder para asentir para el caso del 456. No hay ningún problema en otorgar un poder para asentir en materia de gananciales, ¿sí? Siguiendo lo que destacamos también, la opinión mayoritaria, entre ellos la del escribano Néstor Lambert. Y finalmente también juega como excepción a esta prohibición de contratar entre cónyuges justamente la posibilidad de celebrar convenciones matrimoniales. Y justamente por medio o tomando como vehículo a la misma, ¿sí?, hacer el cambio de régimen hacia un régimen de separación. Bien, vamos cerrando entonces acá la clase de hoy, ¿sí? Y anticipando un poco el juego de lo que vendrá en el siguiente encuentro u oportunidad, ahí sí ya nos vamos a meter en la cuestión de la extinción del régimen de comunidad, ¿sí? Vamos a estudiar las distintas causales, ¿sí?, los momentos concretos en que la misma se extingue, y vamos a ver un sobrevuelo tanto del sistema de recompensa y un temazo muy importante para la práctica notarial, como es la referida al tema de la partición. ¿Estamos? Espero que haya resultado didáctico, ¿sí?, útil. Y bueno, no me queda otra cosita más que enviarles un saludo muy afectuoso y nos encontramos en un siguiente encuentro. Hasta la próxima.